Experiencia de la hermana Andresa, diciembre 21 del 2022. Persevere hasta el fin. Paz. Gracia y paz. Irmãos, eu vou começar Hermanos, yo voy a porque dentro lá comenzar de casa, né? Eu percebi que o porque desde inimigo allá ele é muito en la sagaz casa percibí que el enemigo es para sagaz tentar para paralisar a intentar gente, paralizar a las né? E personas. justamente no horário Y justamente en el da horario galera, né? Justamente no horário de vir para a que oração, y estaba hablando con começaram a Valeria, atirar lá na en el frente horario de para casa. venir a la oración, E comenzaron eu fiquei impressionada naquele a ver momento tiroteos enfrente de la casa y estaba e o meu coração impresionada que en estava em aquel paz. E aí eu momento mi falei corazón estaba assim, en paz. eu vou para oração. Y yo dije, sí, Com tiro, sem tiro, eu vou, yo sem voy a la tiro, eu vou. oración, haya E depois tiroteos o no comecei a me haya dar um aperto na tiroteos. barriga. Entonces, E cuando aí, comencé a, e aí eu cuando falei, quería salir Bora a la orar calle, me dio un antes de gente dolor sair. en el estómago y le dije, E Eberto, vamos a orar aí a antes de gente salir a foi la para calle. casa, né? Y, E a gente subiu a rua, né? E eu vim com aquilo na minha cabeça, y né? después Eu subimos vim por la pensando calle y venía justamente eso con mi sobre cabeza, venía quando pensando é no horário de justamente vir para a que toda igreja, vez acontece alguma que coisa. cuando es en el horario E eu de falei venir a assim, la eu sei iglesia Satanás que acontece alguna quer cosa. Y así es como colocar medo na Satanás quiere gente colocar miedo en la para a gente gente, não ir para para que oração. no, para Mas paralizarnos a y no gente vai venir a la chegar lá. oración, pero vamos a ir allá. Então, irmãos, quando eu Entonces, cheguei na hermanos, cuando igreja llegué a la iglesia e começou a oração, y comenzó la eu me oración, yo me ajoelhei arrodillé e, e eu falei para o y yo le dije Senhor, al inclusive Señor, falei para o Senhor, eu agradeci a Ele, y la única cosa que le né? dije al Señor, le Agradeci a agradecí a Ele Él, pelo aquele le nervosismo agradecí de eu ter saído, né? por aquel E eu estava em paz. nerviosismo E a única y coisa que eu miedo tinha pedido para o Senhor por também, que eu salir. queria sentir a presença dele, né? E não queria pedir mais nada. Y era lo único que le había Somente pedido, que que ele solamente que quería viesse me pedir tocar, que eu viesse sentir la sentir a presencia de presença Él, que dele viniera a nesse lugar, tocarme y sintiera la né? presencia de Él en este Irmãos, e eu lugar. fui tocada Hermanos, pelo yo fui Senhor, tocado por el Señor, fui renovada fui na presença do renovada en la Senhor, presencia del pelo Señor Espírito Santo. y por el E Espíritu Santo. depois a apóstola ministrou Y em después mim, la apóstola ministró en apareceu mí os y anjos do aparecieron los Senhor ángeles del Señor. e eu fiz a Y yo pergunta le para hice la eles, eles pregunta a responderam ellos, que ellos sim. respondieron que sí. E logo eles me Y levaram luego ao ellos me céu llevaron al cielo. e eu fui num lugar no Y yo céu fui a un lugar lindo, en el cielo, lindo, era um hermanos. jardim, Era un lindo de jardín y ver. no hay cómo describirlo. Não tem nem como desenhar, Y nem como no hay cómo explicar, é muito diseñarlo ni lindo, cómo explicarlo. Es muy lindo, maravilhoso. es maravilloso. E eu me lembro que eu ainda Y yo falei recuerdo assim que pro meu todavía marido, dije seria bom así, se eu sería ficasse bueno que yo me quedara aquí. aqui. E ele olhava para mim e ele Y, falava assim, y me ainda miraba a não, mí y me decía que todavía no, porque aquela parte porque do aquella céu, parte allí del cielo, não sei explicar, né? no sé Mas ele explicarlo, caminhava comigo naquele pero él lugar caminaba conmigo en aquel lugar e vinha um homem na minha y venía direção un hombre en mi e eu dirección ainda não tinha visto y aquele todavía yo no homem había visto e aquel ele se hombre apresentava y para él se mim presentaba como a mí como Davi David e ele falava, y él me oi, decía, hola, eu sou o yo soy Davi. David. E eu ficava Y yo olhando me para quedaba ele mirándolo e ele falou y él me assim, você decía conseguiu así, chegar até ¿conseguiste aqui? llegar hasta aquí? E eu falei Y yo assim, le dije, amém. sí, Eu amén. estava muito Estaba feliz, muy estava muito feliz, estaba alegre. muy alegre. E ele falava assim para Y él me mim, decía así, você não deve parar, no, no tienes que parar, você tem que continuar. tienes Cada que um de continuar, vocês cada uno de tem que ustedes continuar, vocês não tiene que podem continuar, parar. no, no pueden E eu parar. ficava prestando atenção, ele Y yo falava aquilo para estaba mim. prestándole E ele atención cuando falava él hablaba aquello. assim, sabe? Y él me Qual o decía así, ¿sabes cuál es el significado da significado de la perseverança perseverancia de vocês? de ustedes? E eu Y continuava yo ouvindo continuaba ele e ele oyéndolo. falava Y él assim, me decía así, bom un soldado, buen soldado aprovado diante do aprobado Senhor. delante del E Señor. eu falava amém. Y yo le decía, amén. E, irmãos, eu olhava para o outro lado. Hermanos, y yo miraba para el otro Eu não lado. saía dali, mas é Yo no como salía de se allí, aparecesse uma pero era tela como que para si mim. apareciera una pantalla E eu via como se fosse do y outro yo lado do miraba inferno. que del otro lado estaba el E ele infierno mostrava
del otro lado de Ele la falava pantalla assim, tá vendo? y él me decía, Ele ¿estás falava viendo? assim, Y yo le decía, sí. ele falava assim, Y él me decía, aquela ala é somente dos crentes, você tá aquella vendo? sala es solamente de E los eu sim, creyentes. ¿Los estou estás vendo. mirando? E Sí, los estoy viendo. aquelas pessoas Y aquellas sofrendo, personas clamando o sufriendo, nome do clamando el Senhor, nombre del Señor, porque porque conheciam conocían la a verdad, palavra. él me decía. Eles conheciam Ellos a conocían la verdade, verdad, mas no meio da pero en medio de la caminhada, caminada, eles deixaram ellos dejaron de de acreditar, creer, eles deixaram de orar, ellos eles dejaron de pararam. orar, ellos pararon. E quem para Y quien não para vai herdar no va a heredar a vida la vida eterna. eterna. Esse é o caminho, você está vendo? Es ese el É o camino, ¿lo estás caminho mirando? da morte Ese eterna. es el camino de la Onde eles muerte estão. eterna en donde ellos están. E eu falava assim, Y yo le decía amém. así, amén. E ele falava assim, Y él passa me esse decía, recado pasa pra ese igreja. recado a la iglesia. No momento mais difícil En el momento más da difícil vida de cada de la vida de cada vocês, uno de ustedes, não é para no parar es de para orar, parar de orar, não é para no parar es para parar de buscar de a face buscar do el rostro del Senhor Señor en lugar, este porque o lugar, Senhor, ele está porque el Señor, Él está aquí todos os todos dias. los días. E eu falava Y yo le amém. decía, amén. E ele falava assim, Y Él me cada decía um de así, vocês cada uno de ustedes persevere persevere hasta el fin. E eu falei, Y yo le decía, amén. ele falava Y Él assim, me decía así, para vocês herdar para que ustedes esse lugar. hereden este lugar. E eu falava mais uma Y Él me vez, decía una vez, y yo le decía, amén. Entonces, hermanos, el ángel del Señor me llevaba até a sala de hasta la sala de armaduras, E eu era revestida com y yo era as armaduras do revestida Senhor. con las Pra mim, armaduras del Señor. Eu já ia assim, ir para frente da guerra, né? Y yo ya iba a ir guerrear. enfrente de la guerra, iba a comenzar a guerrear. O anjo me mostrava Y el ángel me mostraba un ejército de demônios, de demonios. muitos, 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 Eran muchos, muchos, muchos. que eu fiquei assim mais assustada. Que yo me quedé Ele más falava que asustada aqueles todavía. demônios eram os que estavam Y me decía que agindo aquellos demonios pra eran los que estaban acabar actuando com o para Brasil. acabar con Brasil. E eu ficava assustada. Y yo me quedaba asustada. E eu falava assim, meu Y yo le Deus do céu, decía vou ter que así, lutar Dios com mío tudo del isso. cielo, voy a tener que luchar con todo eso. Ele falava Y él me decía, assim, sí, é por isso que vocês não es por podem eso que parar ustedes de no vir pueden para a oração. parar de venir para la oración, Eles não porque param. ellos no paran. Eles estão dia Ellos e están noite, día y a cada noche, a minuto. cada minuto. Eles não perdem tempo. Ellos no pierden E tiempo. não é hora Y no es hora de que ustedes, guerreros, perder tempo pierdan tiempo na parados casa de en la vocês. casa de ustedes. Vocês têm que confiar Ustedes tienen que confiar no en el Señor y continuar, que a vitória que la victoria el Señor la va a dar. E eu falei assim, amém. Yo le decía, amén. Então, irmãos, Entonces, hermanos, el ángel me llevaba a guerrear. E ele falava também Y él me assim, decía también así, quanto aquelas pessoas estão en cuanto aquellas personas están clamando al Señor por la nación, falava que o Senhor él me decía que el Señor queria nos quería nosotros aquí orando. que só é assim que o Y Senhor es vai por dar. nuestra oración que solo así que el Señor va a dar la victoria. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar un comentario acerca de esta experiencia con una palabra que se encuentra allá en Santiago, capítulo 1, capítulo 21 y 22, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Pero usted hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, amados hermanos. Qué experiencia fuerte. Tal vez usted no había entendido al comienzo, pero como yo ya hablé algunas veces en el canal, la iglesia Shalom Manaus está situada en la zona este de Manaus, y la zona este es considerada una región más peligrosa de la ciudad, en donde también hay muchas personas con necesidades, hay mucho tráfico de drogas.
Hermanos, es el mejor lugar para que la iglesia esté, porque ganamos traficantes y ganamos personas envolvidas con el narcotráfico. Hemos ganado personas humildes, hemos cuidado personas necesitadas, las hemos ayudado por la iglesia, y la área donde la hermana Andresa mora es una área de riesgo donde hay tiroteos constantemente, y ella comenzó relatando un poco sobre eso, y ella tenía un poco de miedo de salir de la casa, pero el Señor es el guardia de Israel. Ustedes pueden también notar la facilidad de entrar en las regiones celestiales, de entrar en el campo espiritual. Dios mío, la sierva del Señor habló con David, un soldado, un guerrero del Señor, el rey David. Y qué bendición, hermanos. Y usted ve lo que el Señor le dijo, perseverar y perseverar hasta el fin. Muchos ya desistieron, muchas personas ya se enfriaron. Satanás ha lanzado sus redes, Satanás ha ejecutado sus planos malignos. También están los hechiceros, brujos, macumberos que hacen y guerrean espiritualmente contra la iglesia del Señor. Y vivimos esa guerra, hermanos. Usted vio allí muchas personas enfrente de los cuarteles, y ella también estaba hablando que quiere que oremos por la nación, por nuestras vidas. El secreto es orar y orar constantemente. No es eso, apóstola, es eso, apóstolo. El secreto es la oración, nuestra arma de guerra principal. La principal fuente de vida en la vida del cristiano es la oración, y ella lo dice y tiene una experiencia tremenda en la forma de ella, de Dios, que trabaja en la vida espiritual para el despertamiento espiritual, y trae un recado muy lindo para la iglesia, para la nación brasileña. El Señor mostraba todo lo que va a venir y cómo es que la iglesia se tiene que posicionar en este momento que la nación está pasando. Eso es glorioso, eso es tremendo. Hasta eso hemos tenido el cuidado de Dios. Y de una cosa que tengo convicción, hermano, que todo lo que va a venir por la nación brasileña está debajo del control del Señor. Dios está en el control de todas las cosas. La voluntad del Señor prevalecerá. Hay justos clamando en la nación brasileña. El Señor es un Dios que oye y responde. El Señor es eficaz en sus acciones. Entonces amamos a ese Dios lindo. Continuaremos creyendo en el Señor. Continuaremos buscando al Señor todas las madrugadas. Y por la mañana nos acercaremos a ese Dios lindo. Amén. Entonces, que Dios bendiga a cada hermano con ese testimonio edificante para la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Fue el tema de nuestra campaña. Aquel que persevera hasta el fin. La Biblia dice, aquel que persevera hasta el fin será salvo. Entonces persevere, no desista, no te rindas. Espero que esta experiencia haya acrecentado, aumentado algo en su vida. Y vamos a seguir aquí en Manaus orando, buscando el rostro del Señor hasta que el Señor venga. Amén, apóstol. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por cada oyente, cada siervo, sierva que llegó hasta aquí en el momento de la oración. Padre, que el Señor los pueda bendecir, que seamos revestidos de tu gracia, poder, y que tu Espíritu Santo nos siga avanzando cada día más en tu presencia. Cuida de tus hijos, de tus hijas, cuida de tu nación, cuida, Padre, de nuestro Brasil. Señor, entregamos en tus manos cada guerrero, cada guerrera que persevera, que continúa buscándote. Muchas gracias por estas experiencias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y quédate en la paz del Señor Jesús.